Bien, señores, seguimos con el tema internacional, en este caso un poco trágico. Domingo va a ser una exposición sobre la situación que estamos viviendo en el Caribe antillano, fundamentalmente producto eh, Melissa. de Melissa y de todo eso que cada año tenemos una agresión, si se quiere, del tiempo, de las tormentas, y tenemos poca iniciativa conjunta para enfrentar, por lo menos que podamos tener más éxito en la lucha contra las catástrofes que cada año nos invaden. Mire, vamos a hablar un poquito del tema internacional respecto a eso, a los daños ocasionados, y lo vamos a aterrizar al final, haciendo un pequeño análisis sobre los efectos de este fenómeno en países vecinos, pero a la vez, cuál ha sido y cómo debería ser el comportamiento post este fenómeno en nuestro país, que gracias a Dios no se vio tan afectado. Cuando decimos esto es porque es muy penoso cómo Cuba, Jamaica han sufrido los embates fuertes de ese fenómeno Melissa, porque ya no le vamos a decir huracán, fenómeno, porque sobrepasó ya en su categoría más allá, le llaman super ciclón, le llaman super huracán, porque realmente sobrepasó lo que uno conocía normalmente como un huracán de viento de 240 kilómetros por hora, en fin, sobrepasó eso. Bueno, su traslación fue bien corta. Pero hay que decir lo siguiente, Jamaica, que es una pequeña isla que ha sufrido, la verdad, algo fuerte, porque 7.000 millones de dólares para Jamaica es prácticamente la mitad de su Producto Interno Bruto, que ha perdido. Y unos 32 ciudadanos han perecido en las últimas estimaciones. Y cuando vemos esto, esa isla tiene que recomponerse. Hay que traer a colación que somos un país caribeño y que como ellos pudimos haber sido fuertemente afectados también nosotros, o pueden haber sido otras islas. Y yo he visto, mejor dicho, Marco, he visto poca solidaridad en auxilio de los hermanos jamaiquinos. Lo he visto poco, tanto en los diferentes medios locales e internacionales. Simplemente hacen mención de los daños, cuando en verdad, cuando usted abogaba ahorita de la unidad, yo me remonté a los daños que ha ocasionado este fenómeno, que así como nosotros hemos sido solidarios con Haití muchísimas veces en sus fracasos, en su parte, vamos a decir, estructural, debilitada por fenómenos como terremoto y huracán, pues también yo siento como que ha habido poca atención a lo que ha sido ese devastador ciclón o super ciclón, tanto a Jamaica como a las otras islas. Miren, estamos hablando de la mitad del Producto Interno Bruto de un país. Eso significa, que no se imaginan los estragos que eso significa para ese país. Y no he visto esa solidaridad. Entonces, cuando veo eso, digo, bueno, pero Marco, algo nos protege, ¿no? Porque tan cerca que estuvimos nosotros La Virgencita de la Altagracia. Bueno, tuvimos de sufrir esos embates. Aquí tuvo mucha agua, inundaciones y todo eso. Pero también nos encueró, como dicen en algo popular, Marco, nuestras debilidades. Y también nos fortaleció en la coordinación. Eso hay que mencionarlo, ¿no? Pero creo que esto tiene que servir para hacer una evaluación de dos ejes. Desde el punto de vista
comunicacional y de apoyo, hemos estado muy débiles en cuanto a nuestros hermanos en la región. Incluyo República Dominicana y los demás países y las potencias que de una manera u otra reciben algún tipo de beneficio o tienen algún tipo de relación con esos países. No he visto todavía que se haya pronunciado los organismos internacionales en materia de acudir en auxilio de Jamaica. Pero no solo de Jamaica. Oye, a Cuba la destrozó Sí, todo oriental de Cuba. Por eso mencioné las otras islas. Sí, pero no como otras, Domingo. Hay que mencionarlas. No tenga miedo de mencionar a Cuba para que no te identifiquen como solidario. No tiene nada que ver. Es simplemente porque los datos más precisos que poseo son los de Jamaica. Pues yo tengo los de Cuba también. Y por eso hago alusión, porque he estado buscando en los medios información sobre qué tipo de asistencia le estamos brindando los latinoamericanos, los caribeños, en este caso, a esos hermanos países que han sufrido estos embates. Mira, Domingo, y hasta en eso, yo te voy a decir, y lamentablemente, porque uno tiene que tener el valor de decirlo, Cuba ha descrecido enormemente su potencial. Cuba está en el suelo. Cuba está arrastrada. Cuba es un cadáver. Cuba es todo, en todo el sentido, sobre todo para una serie de gente interesada en hacerlo demostrar así. Yo nunca he dicho que Cuba es un jardín de rosas. Cuba es todo. Los cubanos no se caen de la cama porque duermen en el suelo. Pero debe darnos vergüenza algunas cosas. Debe darnos vergüenza que ocultamos lo que ese cadáver hace positivamente. Tenemos un empeño permanente de ocultar que Cuba en la pandemia formuló su propia vacuna sin ningún tipo de ayuda, porque hasta le secuestraron el dinero para comprar la materia prima. Y después la Pfizer dice, te compro patente. O sea, Cuba en los Juegos Olímpicos recién pasados, Cuba gana después de todas esas deserciones, del hambre que pasan, la miseria, las enfermedades que lo azotan. Cuba gana 17 medallas. Y yo te insto a ti que te tengo cerca o a cualquier periodista de estos que hablan mucha, si algún medio los reseñó. ¿Por qué no los reseñaron? Porque claro que era la exclusiva de los Juegos Olímpicos, prohibió que no se hablara a favor de nada que ocurriera a favor de Cuba. Óyelo bien, te estoy dando datos y lo pueden decir y que me digan lo que sea. Y asimismo, una serie de maulladores y ladradores de este país sencillamente acogen eso como bueno y válido. No hay un país en América Latina y el mundo en la historia de los últimos 50 años, medio siglo, que haya habido una catástrofe, una naturaleza, un gran suceso, donde no haya habido presencia y ayuda cubana. No importa en las condiciones que hayan vivido. Y la mezquindad de los pueblos arrodillados por el imperio, que no han sido capaces ni siquiera de enviar una condolencia. Y tú mismo reconoces en Jamaica misma que no tiene ese tipo de cosas. El ministro de Jamaica le enmendó la plana porque fueron allí a decir de Cuba y dice, Cuba ha sido solidario todo el tiempo con nosotros. Entonces, esas mezquindades es la que la gente que tiene dignidad aquí, allá, donde sea, debe salirle al frente. A los principios que dije todos los males de Cuba. Y ojalá nadie quiera imitar lo de Cuba. Pero el abuso social, intelectual, la mezquindad que exhiben todos estos gobernantes por miedo, arrodillados, no hacen ver, por ejemplo, y por eso te dije algo, aunque tú no lo haces en ese sentido, hablan de Jamaica, no de Cuba. El destrozo de Cuba con esta tormenta
es demoledor. Ahora adivíname, ¿cuántos muertos se llevó Melissa en Cuba? Que me lo digan cualquiera de estos que ladran, que viven vociferando y todo, que me lo digan. Ni un solo domingo. Entonces, eso es lo que es periodismo. Eso que yo estoy haciendo es lo que es periodismo. Abusadores. Claro está. Lo estoy diciendo y lo he dicho por televisión. Nadie imite a un régimen como el cubano. Olvídense de eso. Pero el espíritu de los cubanos está por encima de toda una serie de perversos en este continente entero. Porque si hay una cosa que no se ha debido ocultar, es la solidaridad de Cuba frente a la tragedia que azota la región. Y no solo a la región, en los propios Estados Unidos, donde le ofreció médicos que hablaban inglés para ir al caso de Katrina. Entonces, hoy le dicen a los cubanos, te doy ayuda condicionada. Claro que los cubanos tienen que decirle, vete pa'l. ¿Condicionada de qué? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es periodismo humano, no imbuido por simpatía ni nada. Ojalá los comunistas lo fusilen a todos. Muchos lo merecen. Pero los factores humanos no tienen discusión. Y me duele, sí, que este país, que Cuba ha sido estrictamente solidario con este país en toda la historia. Y la solidaridad no tiene que ver si es comunista o no. Un plato no tiene señal, un plato de arroz. No hay una comida que diga que es comunista y otra que es capitalista. Es lo mismo. Entonces, tenemos que ser sumamente claros y asumir la responsabilidad que nos toca. ¿Y cómo usted categorizaría a esos organismos internacionales que son parte del concierto de todas esas naciones? Pero precisamente porque son parte de la orquesta. Pero bueno, como ya los técnicos de aquí, que son cómplices también de todas esas cosas, nos están cortando para que no digamos estas verdades. Tenemos que ir a la pausa. Está bien, está bien. Adelante, señor director.